acá en la mesa de la revista don Fernando López, presidente de la Junta Directiva de Colipro, mi derecha, Dagoberto Murillo, del Programa de Estado de la Educación, y doña Giselle Carbanzo, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Iniciamos en el orden que los presenté, tal vez, don Fernando. Varios son los puntos y que pues a vista de todos los costarricenses son muy ciertos. Se está impartiendo con técnicas de hace mucho tiempo que uno tal vez puede notar en la educación pública que no se ha ido como cambiando un poco, y los profesores no imparten de todo el currículum tal y como se les pide. No sé si esa es bueno, la percepción de este estado de la educación y lo que un poco se ha logrado también visualizar a través de las huelgas y demás, que la gente pues está también un poco descontenta por estos movimientos que atrasan el desarrollo educativo en los centros. Sí, bueno, buenos días. Creo que en este caso son afirmaciones bastante interesantes. Siempre hemos creído que el informe del Estado de la Educación pues, nos sirve para darnos a conocer algunas de las falencias que sufre el sistema educativo costarricense. Cuando hablamos específicamente de la metodología que usan los docentes, es importante señalar que estamos en un proceso de cambio, de transformación curricular. Y que ¿Desde cuándo está ese proceso? Ese es un proceso que tiene ya cerca de 10, 12 años, cuando se empezaron a cambiar programas de estudio. Pero a lo que quería llegar básicamente es que hay cosas que tienen que ir aparejadas. El proceso de transformación curricular debe ir de la mano de todo lo que es el proceso de enseñanza de la formación inicial docente. Difícilmente vamos a poder cambiar estructuras de trabajo de 30 o más años en docentes que tienen una forma de hacer las cosas, si no se da un proceso de articulación y de capacitación y de acompañamiento adecuado. Entonces, el informe pues señala el hallazgo. Uno de los hallazgos es la implementación o el uso de algunas metodologías tradicionales. Pero bueno, ahí tendríamos que analizar qué es tradicional y si lo tradicional funciona o no funciona, especialmente cuando ya estamos en una era donde la tecnología tiene un impacto muy grande. Usualmente el informe del Estado de la Educación se da a conocer y lo que nosotros como Colegio de Licenciados y Profesores pues queremos hacer el llamado es de que ojalá el llamado que hace el mismo informe nos permita plantear un plan de mejora para que no se quede allí como un libro más en la biblioteca, sino que cada aspecto, cada uno de los capítulos del informe pueda ser visualizado desde la administración en general para generar un cambio hacia el sistema educativo costarricense. Y sobre todo, cuando podamos lograr eso, podemos repensar algo que muchas veces he dicho en diferentes lugares. La educación tenemos que verlo como un asunto de Estado y no como un asunto de gobierno. Porque tenemos en nuestro país que los gobiernos pues duran 4 años, pero la educación sigue. Entonces tenemos mucho la participación de las universidades públicas y privadas, mucho de la empresa privada, que es la que nos demanda el tipo de estudiante que estamos egresando, y obviamente el cuerpo de profesores, que una gran mayoría son colegiados, pertenecen a nuestra corporación, a los que nosotros apoyamos con capacitación, que los apoyamos con diferentes estrategias para que puedan hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Es parte de lo que hacemos día a día. Esa parte es interesante, la colegiatura, la capacitación, es necesario, y tal vez aquí también le pido un poco de colaboración a Dagoberto Murillo del Estado de la Nación, para ampliar un poco sobre los resultados. Hay un resultado que me llama muchísimo la atención. El 50% de los docentes, dice, y lo leo textualmente del informe, de la GAM cumple el perfil requerido para implementar exitosamente la reforma curricular de español en primaria. Solo el 50%. Esto requiere, como lo decía don Fernando, de más capacitación, de mejores carreras, más materias. ¿Cuál es la situación actual y el resultado que se obtiene de este punto específico? Correcto. Lo que hay que apuntar es que es una situación en donde hay que intervenir en varias líneas. Don Fernando ya señalaba algunas. Formación inicial, muy importante, y aquí las universidades tienen mucho que ver,
el tema de formación profesional o desarrollo profesional, donde el ministerio y los mismos gremios, digamos, también tienen un rol preponderante. Pero hay otras aristas también que hay que ver en el tema. Y uno de ellos es esa estructura de apoyo. Digamos, es decir, se aprueba un programa de estudios y el ministerio cuenta con una estructura que debe bajar la información para que llegue finalmente al docente. Entonces uno lo que ve es que esa estructura de repente, al 2019, no ha sido efectiva para poder bajar esa información. Es decir, por ejemplo, en preescolar, en primaria se evidencia que los programas se plantean de una manera, pero al docente les llegan o les indican que deben aplicarlo de otra. Es decir, no hay una línea clara de información. Entonces, ese es un tema que se debe trabajar. Y ahí, por ejemplo, está todo el tema de la gestión curricular dentro de las direcciones regionales del ministerio. Es decir, tenemos algunos actores como el asesor regional, que en muchos casos tiene que trabajar con una gran cantidad de docentes y va a experimentar limitaciones operativas para poder bajar esa información. Entonces, insisto, hay varias áreas de intervención. Otra muy clara es el sistema de contratación. Ese sistema tiene que modificarse. Ya lo hablábamos en algún momento. Actualmente no permite o no incorpora una serie de incentivos para que los docentes incluso lleguen a un centro educativo y permanezcan ahí por varios años. En el país todavía hay zonas donde hay una alta rotación o la gente rechaza llegar ahí. Entonces, hay muchos elementos que hay que ir considerando en el tema docente, no solo, digamos, el tema de la formación inicial. Y si no se abarcan todos, realmente no vamos a tener avances significativos, que es lo que el informe apunta. Ahora, hablábamos del tema de calidad. Para nosotros, estas apuestas con las nuevas reformas curriculares, de acuerdo a los diferentes estudios, nos indican que vamos en la dirección correcta, pero nos falta todavía dar ese salto, a lograr esa implementación efectiva para que justamente los niños y jóvenes que asisten al sistema educativo adquieran esas habilidades para desempeñarse con éxito en la sociedad del conocimiento. Se hablaba también, ustedes lo mencionaban, de los métodos antiguos. ¿Cuáles son esos métodos y cómo podría irse buscando pues una mejora o un cambio para irse adaptando a, como bien lo decía don Fernando, lo de la tecnología? Sí, como bien don Fernando también lo señalaba, el método tradicional, nosotros lo hablamos como las prácticas de la clase magistral, donde el docente se para frente a sus alumnos e imparte las lecciones. Eso no es que sea malo per se. Lo que ocurre es que los nuevos programas le están apuntando a otro tipo de metodologías y eso es lo que no se evidencia cuando se hace observación de aula. Por ejemplo, en matemáticas se habla del trabajo colaborativo, una habilidad muy importante para desempeñarse con éxito hoy en las empresas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno llega y observa esas aulas, no es un tema que se esté trabajando justamente con los chicos. Entonces, muchos prefieren seguir trabajando solos. Y generalmente a los estudiantes que les va muy bien, trabajan solos, y así se ha demostrado en otros estudios, pero también los estudiantes que les van muy mal, lo hacen de esa manera. Entonces no hemos logrado articular redes de trabajo en los estudiantes que sean efectivas, y decimos que en matemáticas el docente está, tendría como esa responsabilidad promover ese tipo de habilidades. Doña Giselle, vamos a ver si le damos un momentito, ya vamos con usted, don Fernando, para darle la palabra también a doña Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Doña Giselle, ¿dónde cree usted que está el punto clave que ha generado esta problemática? Porque la formación ha tenido transformaciones a lo largo de todos estos años en lo que es la formación de docentes, ¿o cree usted que está más en los programas del Ministerio de Educación? ¿Dónde cree usted que está enfocado más esas debilidades? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, estamos ante la entrega de un informe del Estado de la Educación que siempre nos desnuda ante una sociedad costarricense en diferentes campos. Sin embargo, aquí hay muchos temas que hay que analizarlos con mucha profundidad. En primer lugar, mientras el Ministerio de Educación siga siendo el empleador que no puede seleccionar a sus funcionarios por su idoneidad, muchos problemas van a seguir persistiendo. Nosotros
somos conscientes desde la Universidad de Costa Rica, que es la que estoy representando en este momento desde la Facultad de Educación, que nosotros tenemos que seguir contribuyendo a hacer las transformaciones que se requieren en forma constante en la formación adecuada de nuestros educadores. Hay muchos problemas, el que apuntaba usted ahorita. Por más propuestas educativas y por más programas educativos de calidad, si no tenemos una estructura de gestión que realmente supervise y monitoree la ejecución en el aula, que es donde el Estado de la Educación se está enfocando ahora, que es donde realmente sucede el acto educativo, nosotros vamos a seguir siempre hablando de un faro tal vez oscuro en estos temas. Los programas de educación, los programas educativos tienen que estar constantemente sometidos a revisiones y mejoras. Y ahí sí yo tengo que reconocer que la Facultad de Educación, mediante sus procesos de acreditación, iniciamos y pasamos por procesos de evaluación. Siempre la mejora continua, sin la necesidad, y no es tampoco ocultar las cosas. Por ejemplo, nosotros estamos admitiendo, y ustedes lo vieron en el periódico en estos días, una investigación que estamos haciendo, que la Universidad de Costa Rica, nuestros investigadores admiten fallas en formar maestros en procesos para la lectoescritura. Advertimos, o el informe da importantes hallazgos, esta investigación, de que hay una carencia en el desarrollo de análisis y pensamiento crítico en la formación de los docentes a nivel de primaria. ¿Qué significa eso? Tendremos que hacer los cambios que estamos haciendo, pero que tenemos que seguir impulsando. La mayoría de educadores no son formados por las universidades públicas. Tampoco significa que la educación superior privada, tampoco estamos diciendo que no deben de estar. Yo también pienso que la universidad privada debe de estar. Las universidades públicas tampoco estamos pudiendo, por asuntos estructurales y de muchas índoles, poder asumir una cobertura total en este sector. Pero ¿dónde están esos controles? Mientras la formación de los educadores a nivel general y sobre todo a nivel de educación superior privada siga estando a la libre, nosotros vamos a seguir teniendo muchos problemas de lo que ustedes están apuntando. Tenemos un Ministerio de Educación con una planilla que supera los 60.000 educadores. ¿Verdad? ¿Y cuántos ofrece la educación superior pública? Una relación de un 30%. Nosotros sí estamos sometidos a procesos de análisis, a procesos de evaluación, a procesos de acreditación, para siempre tratar de empezar a mejorar lo que tenemos que mejorar. Pero esto no tiene que ser un asunto solo de un sector, tiene que ser un asunto de país. La educación es un acto de amor. Ajá, es un acto de Estado, como lo dice el compañero. Entonces aquí tienen que conjugar diferentes factores. Propuestas, el aula, bueno, también revisemos las estructuras físicas de nuestros centros educativos. Permite también, perdón. Justamente en este punto que usted está tocando, el Estado de la Educación también dice que Costa Rica amplía la oferta de universidades, pero hay poca diversidad. Bueno, en el campo de la educación, casi todas las universidades se da educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto que es una preocupación que nos agobia a los que estamos metidos en el campo de la educación. Nosotros como universidades nos comprometemos desde mi Facultad de Educación a hacer los mejores esfuerzos para que nuestros profesionales sigan marcando una gran diferencia, y yo sé que lo hacen a nivel país. Pero es que Costa Rica no solamente contrata a nuestros profesionales, tiene muchos profesionales, y no quiero decir que tampoco todos los que salen de las universidades privadas son malos, no ese es el adjetivo. Pero lo que sí tenemos que tener claros es que tiene que haber una estructura de control de esa calidad, de esa formación del educador que tiene en sus manos a la formación de la educación de nuestro país, que al fin y al cabo es las manos y el destino de nuestro país. ¿Y a quién le toca supervisar esa formación, doña Giselle? Bueno, esas son discusiones grandes que nosotros tenemos. A nivel de las universidades públicas estamos muy claros con nuestros procesos de autoevaluación, ¿verdad? Desde CONARE, y estamos haciendo esfuerzos interesantes que próximamente ustedes van a ir conociendo. Pero a nivel las privadas de no se les hace, entonces, ningún Sí, tipo de sí, evaluación. sí. Es diferente. Tal vez yo quisiera, si me lo permiten, abordar un poquito algo de lo que decía Dago, como para Claro. hilarlo con lo que dice doña Giselle. Vamos a ver, cuando el Consejo Superior de Educación aprueba un programa de estudio, es porque la administración ha hecho todo un pilotaje, todo un estudio que viene ya debidamente fundamentado. El Consejo Superior de Educación, del cual también yo soy miembro, aprueba el programa de estudio, se lo remite a la administración, y la administración tiene que diseñar un programa mediante el cual va a capacitar a todos los docentes encargados de esa especialidad, dígase español, ciencias, matemáticas. Tal vez donde nos ha faltado articulación, y digo nos ha faltado como país. Como país. Como país, porque aquí no se trata de ver el informe del Estado de la Educación como el señalamiento solo de los problemas, sino veamos el problema, pero busquemos soluciones y reconozcamos dónde están nuestras fallas. Ok, como país, quizá el problema más serio es que
creamos el programa, lo aprobamos, lo pasamos, pero no se logra una articulación con las universidades públicas y privadas, con algunas de las partes del mismo Ministerio de Educación, y por eso Dago decía ahora que una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo que recibe el docente. Bueno, no necesariamente es así textualmente. No puedo caer en la literalidad de lo que dice Dago, porque los programas son los mismos. Tal vez el problema es la campaña o el programa de capacitación que se le da al docente para poder ejecutar el programa. Algunos programas, antes de ser aprobados, se someten a un pilotaje. Y a veces el pilotaje tiene condiciones muy diferentes a las que ya en la realidad se encuentra el docente. Y ahí tenemos un desfase. Eso es una cosa. Bueno, pero también en el tema de los métodos tradicionales, ahora Dago hablaba de la clase magistral. Bueno, es que hay cosas que no se enfocan en el informe. O sea, los niños o los estudiantes aprenden de diferentes formas. Entonces, yo puedo dar una clase magistral y le puede servir a 5 de 30 estudiantes que tengo en el aula. Pero puede ser que de esos 25 no me va a percibir lo que yo quiero enseñar, y es donde el docente tiene que tener claro que hay que buscar estrategias, ya no solo las tradicionales, ya no solo tampoco el tema de la tecnología, o si es la tecnología, qué parte de la tecnología es la que le sirve a mis estudiantes. Eso es un tema que... ¿Pero hay acceso a la tecnología hoy en día en los centros educativos como se requiere, o eso también es... Yo creo que el Ministerio de Educación Pública está haciendo un esfuerzo desde varios años atrás, y hay recursos económicos para eso, para que todas las instituciones, las escuelas y colegios de este país tengan internet y tengan el equipo tecnológico. Obviamente eso no es barato. También existen otras ideas. Hace poco estábamos viendo una presentación que nos hacía una española, donde ya el famoso 1 a 1, de que cuando aquí tuvimos en Costa Rica, de que había que ponerle una computadora a cada niño, ya eso está superado en Europa, está superado en países desarrollados, porque ya no es el tema de que la tecnología es si el niño tiene una computadora. No es eso, ya eso cambió, ya eso varió. Ahora es, ¿qué provecho le saco yo a la tecnología? Puede ser que tenga una computadora para 5 o 6 niños, pero hablo de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, donde tenemos que ir creando otras habilidades en nuestros estudiantes hacia lo que viene como país y como mundo. Y lo otro, con eso que decía doña Giselle, pues sí, el ministerio es el principal empleador. Lo que pasa es que hay cosas que todavía están ahí pendientes, el tema del perfil docente, por ejemplo. O sea, cuando nosotros hablamos del perfil docente, que a raíz de un estudio que se hizo en el Colegio de Licenciados y Profesores, de la mano con el Estado de la Educación, donde se analizó de dónde provenía la mayor cantidad de docentes, de qué universidades y todo lo demás, a raíz de eso se genera la necesidad de buscar perfiles a los docentes. Y ya en los programas de estudio más recientes, aprobados por el Consejo Superior de Educación, se incluye el perfil del docente. Bueno, pero aquí tenemos una especie de divorcio, por decirlo de alguna manera. La Universidad de Costa Rica pudo haber formado docentes con un perfil, pero resulta que ahora el Consejo aprobó un programa con otro perfil. ¿Cómo hacemos que eso se articule? ¿Y ¿Cómo eso no hacemos? puede hacerse, mi pregunta, con algún examen por parte del Colipro a la hora de la Bueno, es que colegiatura? me estás Eso tocando un tema bastante interesante, que por cierto es un tema que en el informe nos señala la necesidad como una estrategia adicional de que se filtre el tema de la contratación y demás, a la parte docente con una prueba de colegiatura o una prueba de incorporación, Como los médicos. como la hace el Colegio de Abogados. Posiblemente eso va a venir a regular, y es algo en lo que ya estamos trabajando. El Colegio de Licenciados y Profesores tiene que enfocarse a eso, porque la educación se masificó, la enseñanza de la educación. Recuerden que después de los programas de emergencia que fueron declarados hace varios años atrás por un gobierno, todo el mundo empezó a trabajar en educación. Si usted revisa del 90 para atrás, no todas las universidades daban educación. Entonces, cuando surgen una gran cantidad de universidades privadas, pero además de eso, se empieza a trabajar, todas a trabajar educación, y ahí se genera el problema de que no se ve la calidad y no se ve otra serie de situaciones. Yo quisiera Bien, tenemos- puntualizar un puntito. Sí, vamos a seguir aquí en la mesa, pero tenemos vía telefónica a Edgar Morales del SEC. Vamos a tomar su posición también al respecto,
con respecto a todo esto que hemos tratado del informe del estado de la educación. Para que ponerlo en contexto, tenemos acá varias personas, hemos estado hablando esta mañana sobre la mala formación que revela el estado de la educación de los educadores. Muy buenos días, adelante, don Edgar. Sí, buenos días, a la orden. Don Edgar, nos escucha, buenos días. Básicamente para tener su posición al respecto de esto que dice el estado de la educación y tener el aval o la posición de los sindicatos. Ok, bueno, en nuestro caso, nosotros, si podemos decirlo, el SEC no está en contra de una evaluación. O sea, en este caso nosotros avalamos una evaluación a los docentes, siempre y cuando no es una evaluación punitiva. Si la evaluación se va a utilizar para castigar a los docentes, ahí sí es la parte donde nosotros no coincidimos. Sí, también coincidimos con el estado de la educación de que aquí hay una gran falencia en la parte de formación. Hablemos en términos generales de las universidades, pero también del mismo Ministerio de Educación Pública, que tiene la responsabilidad de formar también y capacitar a los docentes en ejercicio. Bien, le damos pues las gracias o tal vez que se nos mantenga en línea, de ser posible, don Edgar Morales del SEC, para continuar acá en la mesa. Don Dagoberto Murillo, el Programa de Estado de la Educación, quería referirse un poco a las palabras de don Fernando. Adelante. Correcto. Es en torno, digamos, a ese tema que señalábamos de esa implementación no se da de manera efectiva. Hay nada más puntualizar que aquí recogemos la voz del actor. Y, por ejemplo, cuando se le consulta a un docente de español, ese 50% lo que refiere es, yo no me siento preparado para poder implementarlo tal como se pide a nivel normativo. ¿Por qué? Porque son muchos docentes que se formaron ya hace varios años o la formación que reciben de repente no es bien valorada por ellos. No es que nosotros digamos que la formación que recibieron es mala, es lo que ellos consideran. Es decir, cuando uno analiza esos procesos de acompañamiento que ellos recibieron, ahí también hay críticas. Entonces, ellos dicen, es que nos capacitan a través de un método de cascada, y por eso puntualizaba el tema de que de repente quien llega y les da la capacitación lo hace de manera diferenciada. Recordemos el tema del teléfono chocho. Para hacer una asociación, para que a las personas les quede claro, aquí ocurre algo similar. No es que en todos los lugares ocurra, ¿no? Tampoco queremos caer en la generalización, pero los estudios que tenemos evidencian que en gran parte de las aulas analizadas ese problema se está dando. Entonces, ese es un tema al cual hay que buscarle solución, ¿verdad? Entonces, ahí era donde hablábamos de ese acompañamiento efectivo. Incluso cuando un docente se contrata, se manda de una vez a las aulas sin haber recibido ningún proceso de inducción. Y así ocurre también con otros actores en el sistema. Los mismos asesores, los mismos supervisores son contratados y nadie les dio como una inducción para que ellos puedan desempeñar su trabajo. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, una de las áreas que también propone el informe es que haya una etapa de inducción con los docentes. Es decir, ya lo vemos como en la parte de medicina, donde el médico va y hace una práctica bastante extensa. Un año. Y en el caso de docencia podría ser algo similar. Para poner un ejemplo. Esto que está diciendo don Dagoberto, doña Giselle, ¿podría incluirse dentro del programa de estudios? ¿Ustedes lo ven viable? Los procesos de... Ya hay una práctica que tienen ellos. El tema es cuando usted ya ingresa... La práctica supervisada. Ajá, correcto. Pero es cuando usted ya ingresa a laborar para el ministerio. Okay. Él habla de hacer un tipo de inducción. O sea, que eso le corresponde al patrón. Que tenga un proceso de mentoría para que estemos claros. Pero podría valorarse la posibilidad de que esto sea parte del complejo de estudio. Nuestros planes de estudio incorporan sus prácticas profesionales, ¿verdad? Que es buscar la relación que tenemos que tener con la parte educativa a nivel de la preparación del estudiante. Sin embargo, procesos de inducción realmente le corresponden, como decía el compañero, al patrono. Sin embargo, nosotros hacemos esfuerzos, pero muy sutiles, digamos, de traer diferentes personas, hablarles a los estudiantes sobre los procesos de inducción que hay en el MED, pero realmente nuestro objetivo no se enfoca totalmente en eso. Más bien, esos son alianzas y articulaciones que sí se pueden hacer con respecto a los patronos en este caso. Yo quería referirme a un tema
rápidamente. El sistema educativo costarricense, nosotros lo que tenemos que luchar a nivel de país, muchas cosas hay que lucharlas, pero nuestros estudiantes tienen que tener las mismas oportunidades educativas en sus procesos de formación, indistintamente de dónde se estén formando y en las zonas y en las modalidades en que se estén formando. Esos son retos y desafíos que nosotros ya no podemos seguir considerando como postergarlos más. Entonces, no podemos concebir que el mismo proceso educativo, que queremos el logro educativo en nuestros estudiantes, quienes lo tienen a cargo no tengan la misma formación. Entonces, ya ahí empezamos con una relación de desigual con nuestros estudiantes. Ahí es donde yo sigo insistiendo en que nosotros como país tenemos que tener una política pública donde realmente las instituciones que están formando a los educadores realmente estemos hablando un mismo diálogo. Y ahí yo sé que nosotros desde CONARE estamos haciendo ahorita importantes esfuerzos con apoyos también del informe del Estado de la Educación, que son insumos muy valiosos. Inclusive sé de que hay un proyecto, y ustedes lo conocen, para que todas las universidades privadas que están dando educación se sometan a procesos de acreditación. Sin embargo, esto todavía está, ¿verdad?, estancado en la Asamblea Legislativa. Pero realmente nosotros no podemos seguir dejando al azar la formación de los educadores a nivel de todo un país. Si queremos las transformaciones que la sociedad ya requiere, nosotros tenemos que dar ese salto a nivel general en los procesos de formación. Está muy claro que la calidad de la educación depende de la calidad del docente, ¿verdad? Entonces no puede ser que entonces nosotros tengamos instituciones en general que no tengamos esos niveles tal vez de responsabilidad y cuál es esa formación que estamos dándole a nivel de país. Ahí es donde el Ministerio de Educación, bueno, Colipro, sindicatos, todos tenemos que unirnos. Yo estoy de acuerdo con los procesos de evaluación, claro que sí. Los procesos de evaluación son un momento oportuno para la mejora. En ningún momento lo estoy viendo de una forma punitiva, porque esa es tal vez las amenazas que tenemos. Los procesos formativos siempre son para la mejora, para buscar dónde están nuestros flagelos, cómo los podemos corregir, porque aquí todos queremos que Costa Rica salga adelante. Y mientras el sistema educativo siga careciendo de estos controles, nosotros vamos a seguir siempre encontrando y escuchando informes del Estado de la Educación que nos vuelven a llamar la atención cada 2 años. Correcto. Vamos a ver, tal vez don Edgar Morales del Sindicato de la Educación Costarricense, a ver si todavía nos acompaña en línea telefónica. Sí, claro. De hecho, doña Gisela apuntaba algo muy importante. Si la evaluación nos va a permitir a nosotros que nuestros docentes crezcan, es una gran oportunidad para poder hacerlo. Inclusive nosotros como sindicato también valoramos la idea de que nosotros tenemos que colaborar en darles a los educadores herramientas para poder afrontar, por ejemplo, un tipo de evaluación, pues también lo vamos a hacer, porque como le digo, nos interesa de que el docente tenga esas herramientas, y no solamente para una prueba, sino también para poder ejercer su labor profesional en el aula. Las universidades, sabemos de toda la parte metodológica que dan, inclusive, y a mí, como decía, ellos también tienen sus partes prácticas, pero ya en el salón de clases la historia es otra, ¿verdad? Y aquí es donde entra a jugar el Ministerio de Educación Pública, o sea, el IDP tiene que cumplir su rol de formación, de capacitación a los docentes, eso es lo que no se da hoy. Y igual don Dagoberto decía algo que coincidimos totalmente, y es una queja que escuchamos en todo el país. La capacitación que da el MEP con el efecto cascada, y exactamente como lo describió Dagoberto con el teléfono chocho. Lo que yo pude entender es lo que yo voy a explicar, y ahí se fue. Al final de cuentas, al final de la cadena están nuestros estudiantes, y que son los que van a llegar a recibir lo que pudieron entender en el proceso de formación o de capacitación de los mismos profesores. Perfecto. Bien, muchísimas gracias a Edgar Morales. Vamos a darle la palabra a don Fernando López, quien quiere referirse a lo que decía don Edgar y también de manera de cierre, porque ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. No, yo creo que es que son muchos temas los que hemos tratado de abordar en tan poco tiempo que al final de pronto nos queda algún tema inconcluso. Me parece que el proceso de capacitación que tiene que dar el Ministerio, repito, tiene que trascender ese sistema de cascadas. Por ahí decía alguien que el educador enseña lo que le queda, y lo repito ahorita a don Edgar, y resulta que en un estudio que se había hecho hace mucho tiempo decía que lo que le quedaba era un 40% de lo que escuchó, y con ese 40% va a enseñar al estudiante. ¿Cuánto le queda de ese 40% al estudiante? Y ahí se empieza a diluir el contenido en su aprendizaje y pues obviamente desmejora totalmente esto. Yo creo que si el Ministerio de Educación Pública logra articular esto, porque bueno, la señora ministra de Educación es la presidenta del Consejo Superior de Educación,
tiene acceso al CONARE, tiene acceso al CONESUB, que tiene que ver con educación privada. O sea, don Manuel Antonio Bolaños, cuando fue ministro, antes de salir su gestión, hizo un llamado al país que se llamó el Acuerdo Nacional por la Educación. Lastimosamente, el acuerdo, que fue una consulta a las iglesias, a la empresa privada, a los padres de familia y demás, quedó un poco relegado, y lo que sale como producto de eso es un documentito que sale a la luz en la administración de don Leonardo Garnier, que se llama el Centro Educativo de Calidad como eje de la educación costarricense. Es una política educativa donde lo que se quiere es darle cierta autonomía o autonomía relativa a los centros educativos y demás. Pero yo lo que quiero decir es que si nosotros lográramos, a raíz del informe, a manera de cierre, del informe del estado de la educación y de otros esfuerzos que se hacen, yo estuve, doña Gisela, ahora en la actividad que tenían ustedes de la revisión del programa de lectoescritura en la universidad, y debo decir que me llama poderosamente la atención que la misma universidad se evalúe. Claro. Que le permita a sus estudiantes revisar los programas de estudio y a través de eso que ustedes, bueno, yo creo que eso no lo hacen todas las universidades privadas, eso es lo que yo creo, puede ser que lo estén haciendo, pero bueno, y si tuviéramos esa posibilidad de un acuerdo nacional por la educación, donde entre Colipro, donde entren los gremios, como dice don Edgar, ellos están de acuerdo en muchas cosas. Es que a veces cuando se habla de gremios todo el mundo lo sataniza, porque el tema de las huelgas y todo lo demás, tenemos no que ir se trata cerrando, de eso, Fernando, ¿verdad? para darle la oportunidad Sí. a don Dagoberto Murillo, del programa Estado de la Y un Educación, ya manera de momentito. decir. Sí, claro, doña Gisela. Correcto. Nada más para señalar qué tipo de evaluación es la que señala el informe. Evaluación formativa. Es una evaluación que permitiría justamente replantearse ese tema del desarrollo profesional a través de políticas de mediano y largo plazo. El perfil de los docentes es heterogéneo, no podemos generalizar y como tal hay que llegarle con estrategias distintas de atención. Ese es un punto importante. Resaltar nada más, eso es un tema de Estado, quedó muy claro y por tanto requiere el esfuerzo de múltiples actores. Aquí lo que se propone son medidas en varias líneas, pero ocupamos también una solución que articule justamente esos esfuerzos para lograr cambios significativos. Doña Gisela. Yo quiero hacer hincapié en esa responsabilidad que tenemos como Facultad de Educación, como universidad, en reconocer también a dónde están nuestras falencias y corregir nuestros procesos educativos, que yo creo que esa es la señal que está dando la Facultad de Educación en estos días y así lo hemos venido haciendo en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación. Y también quiero, en la preocupación esta de cuáles son esos saberes mínimos, ese marco de cualificación mínimo que debemos de tener como a nivel de país en la formación de los educadores. Ya hay un proyecto, un trabajo que se está haciendo a nivel de CONARE, donde queremos ofrecer unas posibilidades para que por lo menos todos aquellos educadores, indistintamente donde se formen, tengan por lo menos unos estándares mínimos de calidad de conocimientos que deben de recibir. Eso está ahorita en desarrollo y yo espero que a un mediano plazo ya podamos tener resultados al respecto. Bien, antes de irnos a un corte, vamos a leer los comentarios que generan en redes sociales. Dice Eva Laraya Vega, excelente tema que debe ser atendido integralmente, por ejemplo, formación continua para los profesores en ejercicio, revisión de la formación profesional, especialmente en universidades privadas, innovación de técnicas y metodología de trabajo en el aula. El MEP debe esencialidad sus accionar, dignificar la labor docente y restaurarse integralmente. En buena hora se involucre Colipro. Así es, y también nos dice Morty Hernández Mora, un docente es el que tiene la seguridad ante un alumno. Así que muchísimas gracias a los invitados del día de hoy por estar acá con nosotros, tanto don Edgar Morales como Fernando López, Dagoberto Murillo y doña Giselle Garbanzo, un tema que de verdad pues requiere aún de Mucho más tiempo. análisis, más tiempo y lo estaremos viendo pues en otras ocasiones. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Sí, esto es imposible abordar este